Que el Señor les bendiga, que sean bienvenidos en este día. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Le doy la bienvenida a los que nos visitan en este día, que a varios nos conocemos, pero no los habíamos visto. Así que siéntanse como en casa en este día. Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, vamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres grande y poderoso, Señor, reconociendo que tú vives para siempre, que no hay otro como tú, Señor. ¿Cómo no darte la gloria en este día, Señor? ¿Cómo no reconocer, Señor, que solo gracias a ti, Padre amado, Señor, podemos estar en este lugar, Señor, solo gracias a lo que tú hiciste, Padre amado, Señor. Gracias por permitirme esta oportunidad, Señor, de poder compartir tu palabra. Te pido que me ayudes a poder comunicar a tu iglesia, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por lo que harás en este día. Gracias por la vida de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón de este día es Defensa del Testimonio. Vamos a ir a la lectura de la palabra del Señor que se encuentra en 1 de Juan y vamos a leer algunos versículos del capítulo 1. Les anunciamos a que existe desde el principio, al que hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él es la vida misma. Nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Bendito sea el nombre del Señor. En el segundo siglo vio la luz una doctrina filosófica y religiosa llamada gnosticismo, que se alimentó de ideas cristianas y paganas. Ellos pusieron el énfasis en el conocimiento e imaginaron una forma de salvación conocida únicamente por los iniciados. Para la mayoría de estos sistemas gnósticos, Jesús no se encarnó en un cuerpo humano. Predicaban el concepto conocido como gnosticismo o apariencia. Jesús solo apareció en forma de humano para poder comunicarse con la humanidad, según estos. Si Cristo nunca tuvo un cuerpo material, los pilares centrales del cristianismo, la crucifixión y la resurrección de los muertos, quedaban anulados. En este sentido, los gnósticos consideraban la salvación como un asunto individual, en lugar de involucrar al resto de la comunidad. Por lo tanto, a la salvación no se llegaba a través de la cruz. Bendito sea el nombre del Señor. Los creyentes de esa época estaban sufriendo bajo la influencia de estas falsas doctrinas, las cuales estaban negando la encarnación de Cristo. Al parecer, esta mala enseñanza estaba siendo proliferada, estaba siendo comunicada por las mismas personas que habían estado en la iglesia, incluso dentro del grupo de maestros, y ahora estos se habían apartado de la iglesia. Esto lo podemos ver en 1 de Juan 19:16. Estos enemigos de Cristo se reunían con nosotros, pero en realidad no eran
este texto que dice: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto, a quien hemos oído. Esta carta habla de la palabra de vida, la cual existía desde antes de la creación del mundo. Juan está haciendo referencia al principio para dejar por sentado al menos 4 cosas acerca de Cristo: que Él es antes de todas las cosas, que Él existe en sí mismo, sin principio ni fin, que Él creó todas las cosas y que Él comparte el trono eterno con el Padre. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. La manifestación de Jesús no era el comienzo de su existencia. Esto es lo que Juan está tratando de dejar claro. Él ya existía desde la eternidad, pero su manifestación fue el comienzo de su naturaleza humana, la cual Él adquirió por voluntad propia. Jesús consumó el plan de redención eterna que Dios ya se había propuesto antes de la creación del mundo. Dios se había manifestado en su palabra, se había manifestado a través de sus siervos, luego se manifestó a través de sus hijos y hoy en día se manifiesta por medio del testimonio de su iglesia. Así como cuando nosotros deberíamos experimentar de tal manera a Cristo, que la vida de Dios pueda ser manifestada a otros. Juan está diciendo: nos vimos con nuestros propios ojos, nos tocamos con nuestras manos. Él es la palabra de vida, Él es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Él estaba con el Padre y nos fue revelado. Juan aquí nos está hablando de su propia experiencia en cuanto a la divinidad de Jesús y todo lo que le acompañaba. Él está diciendo que Él fue testigo presencial, testigo real. A Juan nadie le contó, Él estuvo ahí. Él estuvo al lado de Jesús, Él lo tocó, Él fue partícipe de sus enseñanzas. Aquí no está hablando una persona a la que le contaron, esta persona fue testigo directo. Juan asegura que su testimonio es verdadero, por cuanto hay suficientes testigos de que estas cosas fueron así. El tema que Juan está planteando acá es la encarnación de Jesucristo, que Dios se hizo hombre, que cuando Él estuvo en la tierra fue 100% hombre y 100% Dios. Ya en los primeros versos del Evangelio, Juan había dejado claro que el verbo de vida es Jesucristo y que aquel verbo se encarnó y habitó entre los hombres. ¿Y por qué Juan se da el trabajo de hacer esto? Frente a las herejías de esa época, Juan pretendía implantar un concepto acerca de la humanidad o encarnación de Jesús, y que Él era la divinidad misma, y que su naturaleza divina no altera su humanidad. Del mismo modo, su naturaleza humana no limita su divinidad en lo absoluto. Tampoco esta naturaleza se mezcla entre sí. Esto lo está haciendo para encarar a ciertos falsos maestros que están hablando de que Cristo nunca se encarnó. Juan les está diciendo, les estoy diciendo que yo lo vi, les estoy diciendo que yo lo toqué, les estoy diciendo que yo compartí cada una de sus enseñanzas. Juan estaba hablando con autoridad
autoridad que es capaz de hablar a una persona que es testigo de los hechos. Bendito sea el nombre del Señor. Después de esta declaración, el apóstol habla sobre el propósito de esta defensa, sobre la intervención de Dios, para que tengáis comunión y para que vuestro gozo sea cumplido. Él está haciendo una defensa, Él está hablando directamente a estos falsos maestros y le está diciendo: ustedes dicen que Él nunca se encarnó, pues yo les digo que sí, porque yo lo vi, yo lo presencié. Esa es la defensa que Él está haciendo. Para que tengáis comunión. El anhelo de Dios expresado en esta carta de Juan es tener una comunión verdadera y personal con el pueblo de Dios. Sin duda se trata de una relación estrecha entre padres e hijos. Y esta comunión, para que pueda existir, está todo radicado en la persona de Jesucristo. Por eso es sumamente importante que todos los hombres tengan, y nosotros como creyentes tengamos un claro concepto y pensamiento sobre quién y cómo y quién es Jesús. Entonces podemos decir que Jesucristo es la única fuente de la comunión entre Dios y los hombres. Pablo lo llamaría el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hay requisitos que son importantes para que nosotros como creyentes podamos conservar esta comunión pura y radiante, esta comunión con Cristo y con el Padre. Esto tiene mucho que ver con nuestra vida de santificación, con nuestras confesiones diarias, también con la pureza de nuestro corazón, con las relaciones interpersonales que nosotros tenemos con el resto de las personas que nos rodean. Entonces Dios lo que espera es que tengamos comunión entre nosotros, pero también que desarrollemos esa comunión con Él. Pero más que nada, que seamos capaces de disfrutar de esa comunión cada día. Muchos cristianos por enemistades no disfrutan de esta comunión con Dios y tampoco con sus hermanos. Pero el texto nos está llamando que debemos disfrutar de esta comunión. Y el texto continúa diciendo: escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo del creyente está fundamentado en Cristo. La definición de gozo dice que es un sentir permanente de optimismo y felicidad. Pero este optimismo y felicidad basados en la persona de Cristo. No este optimismo y felicidad basado en las circunstancias, sino que en la obra de Cristo. Solo la comunión verdadera y correcta relación con Dios y los hombres son capaces de producir este gozo en el pueblo santo de Dios. Entonces esta comunión está relacionada con poder disfrutar de este gozo del santo pueblo del Señor. Yo quiero que usted pueda recordar cuando nosotros conocimos a Dios, cuando Él se nos apareció en nuestras vidas. ¿Por qué no lo buscó? Usted no lo buscó, Él lo buscó a usted. Él en ese momento quitó el pecado de nuestros hombros, removió la culpa de nuestros corazones, esa inmensa
de paz que vivimos en ese momento. Ese glorioso gozo de nuestra salvación que recibimos por medio de Jesucristo. Sin duda nosotros como creyentes deberíamos ser capaces de disfrutar ese gozo cada día. La idea no es solo confirmar el mensaje en relación a que nuestro Salvador Jesucristo nos produce gozo, sino que nosotros como creyentes, como hermanos, seamos capaces de transmitir este gozo a otros. Y también que seamos capaces de transmitir el mensaje correcto de Jesucristo. La idea de Juan parece sugerir que sin la doctrina correcta de Cristo es imposible disfrutar de este gozo pleno. Miren qué interesante. Después de que Juan se toma todo este tiempo para hacer énfasis, de declarar, de testificar que efectivamente él vio que Dios hizo carne porque él estuvo con él, porque él lo tocó, porque él fue partícipe de sus enseñanzas. Después de decir a los falsos maestros, hacerle un paralelo, como dicen algunas personas, decir a él, lo que ustedes están diciendo no es así. Está mostrando que ellos estaban equivocados. Y una vez que él clarifica todo esto, comienza a enfatizar el mensaje de Cristo. En primera de Juan, si seguimos leyendo desde el verso 5 en adelante, dice: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en luz, así como Dios está en la luz, entonces tendremos comunión con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, podemos decir que si tenemos un concepto adecuado de Dios, también vamos a poder vivir de tal manera que agrade a Dios y así poder reflejarlo a otros. Qué importante tener un concepto adecuado de quién es Dios. Dios es luz, el texto lo dice, y en él no hay oscuridad. Con Dios no hay tintes medios. Este es el mensaje que el apóstol Juan ha recibido de Cristo, y este es el mensaje que él está tratando de transmitir claramente. Entonces, lo que él está tratando de decir es que si se ha conocido este Dios verdadero, debe haber una correspondencia de este conocimiento en nuestra vida práctica de creyente, lo cual quiere decir caminar en luz. Y caminar en luz significa que nosotros, si seguimos al Maestro, debemos seguir sus mandamientos, debemos obedecerle. Y esto también permite a los hermanos tener el discernimiento para que ellos sean capaces de detectar la falsa doctrina. Y también para que nosotros seamos capaces de vivir de acuerdo a nuestro nombre de cristianos. Nosotros somos seguidores de Cristo. Y qué importante es esto. Yo me invitaba esto de tener discernimiento para detectar falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Por eso es importante que usted pueda estudiar, que usted se pueda interiorizar. Y cuando usted llegue a su casa, usted corrobore si lo que yo le estoy diciendo es verdad o no. Entonces, si nosotros como creyentes decimos que tenemos comunión con el Señor,
Estamos en la luz y debemos acercarnos a Cristo. Juan no solo quiere informar acerca de la naturaleza de Dios, sino que quiere transmitir este mensaje que imparte vida. Lo que está haciendo ahora es crear un puente para aquellas personas que aún no conocen a Jesucristo y revelar las características esenciales que debería tener un creyente para que ellos sean capaces de desenmascarar a estos falsos maestros. Yo creo que si hoy en día alguien se para en este lugar y habla algo que no es conforme a la palabra, lo primero que usted va a hacer será acercar a los profesores, ¿cierto? Y les va a preguntar. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Entonces, si nosotros decimos que tenemos comunión con el Señor, esta comunión debería reflejarse en nuestra forma de vida. Mire qué interesante. Si me digo que tengo comunión con Él, esto se debe reflejar en mi vida y ser consecuentes con esta luz que hemos recibido del Señor. Y esto lo podemos ver en muchos aspectos, pero principalmente lo vemos en nuestro trato con los demás. Juan nos quiere llevar al concepto de la comunión entre hermanos, pero también al concepto de comunión con nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y el texto continúa diciendo: si nosotros afirmamos que no tenemos pecados, lo único que estamos haciendo es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Juan aquí está haciendo una referencia directa a los falsos maestros que están impartiendo esta idea de que podían alcanzar, ¿cierto?, la perfección teniendo determinadas prácticas. Ellos procuraban haber llegado a un estado en el cual ya no tenían pecado. Me imagino el hecho que estaba indignado por él, porque ¿quién seguirían ellos para ser capaces de declarar esto? Por su parte, el apóstol Juan desea que nosotros como creyentes sigamos dependiendo de Cristo en todo aspecto. El texto nos habla de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para el Padre a Jesucristo el justo. ¿Para qué está usando los términos confesamos o tenemos? Esta es una diferencia notable que él está haciendo con los falsos maestros que estaban diciendo que en ellos no había pecado, que habían alcanzado este estado de perfección. Imagínense que ni siquiera los apóstoles habían sido capaces de declarar esa frase. Esto nos demuestra a nosotros que no solo dependemos de Cristo para nuestra salvación, sino que dependemos de Él para nuestro proceso de santificación. En 1 Corintios 1:30 dice: más o Él está en vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para los falsos maestros, ellos decían que había una separación grande entre el cuerpo y el alma, de manera que el cuerpo solo era una materia que con el tiempo se deterioraba, pero el espíritu quedaba libre y eterno. Así que para ellos, si ellos podían hacer lo que quisieran con su cuerpo, pero su espíritu no se veía afectado.
pecado. Para ellos su cuerpo era como una especie de cascarón que se podían corromper, que lo podían corromper, pero que el ser interno permanecía en perfección. Cuando yo estudié esta definición me parecía algo irrisorio. Pero cada cierto tiempo había que corregir en la iglesia cuando venían estas falsas enseñanzas. De manera que cuando estos falsos maestros decían que en ellos no había pecado, no era porque ellos estaban esforzándose en cambiar algún tipo de conducta. No, todo lo contrario. Vivían en libertinaje con la excusa de que su ser interior no se contaminaba jamás. El apóstol Juan expresó: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Nosotros como creyentes, que aquí quiero detenernos con, no debemos confesar a Dios nuestros pecados para que esto no se vuelva una etapa entre mi comunión con Dios. Al confesar nuestros pecados, la Biblia nos dice que nos limpia de toda maldad, y confesamos significa que es algo que deberíamos hacer diariamente. Y algo muy importante, que nuestros pecados no son perdonados porque los confesamos. Nosotros somos perdonados porque nuestro castigo fue puesto sobre Jesús. Él pagó por mis pecados pasados, presentes y futuros en el madero de la cruz. Él lo sufrió por mí y fuimos limpiados por su sangre preciosa. Eso es algo que nos debe quedar bastante claro. Entonces usted me puede preguntar: ¿para qué entonces me sirve que yo haga esta confesión diaria? ¿Cierto? Sigue siendo vital para poder mantener esta comunión con Dios. A medida que Dios nos convence de que el pecado está obstaculizando nuestra comunión con Él, debemos ser capaces de confesarlo y recibir el perdón y la limpieza para que nuestra relación con Dios continúe sin obstáculos. Y aquí nos habla de que nuestra confesión de pecados debe ser personal. Cuando yo les hablo de una confesión de pecados, significa admitir y reconocer delante de Dios. Si usted se va al Salmo 32, desde el versículo 13 en adelante, podemos ver a David. Y el texto dice así: mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo, porque gemí de todo el día, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Se describe la actitud que enferma y oprime a las personas. Así se sentía este salmista, así estaba en esta condición. Mientras él cayó, mientras no declaró sus pecados al Señor. Hay algunas personas que coinciden en que callarse el pecado puede producir enfermedades, puede producir hasta depresión en medio de los creyentes. El salmista David está describiendo lo grave de su condición, pues se siente que el juicio del Señor se ha manifestado sobre él.
Ella no se siente de la misma manera que se sentía antes cuando estaba disfrutando de esta comunión con Dios. Él ahora se siente seco, se siente distinto. Pero algo ocurre en el versículo 5 del Salmo. Dice, pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Sin embargo, al declarar su pecado y confesar sus rebeliones, experimentó el perdón divino. Te confesé sin reservas. Al contrario de lo que el silencio estaba provocando al salmista, su confesión propició la misericordia del Señor. Nosotros como creyentes debemos tener claro que Él perdonó nuestros pecados y que estos pecados son perdonados completamente y para siempre. Y Él ya no se acuerda más de ellos. En Isaías 1:18 dice, aunque tus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana. Luego que nosotros hacemos este acto diario, Dios nos perdona. Y el texto nos habla de que Él no se acuerda más. Y que Él es fiel y justo para perdonarnos. Debido a la obra de Jesús, la justicia de Dios es nuestra amiga, asegurando de que somos perdonados porque Jesús pagó la pena por nuestro pecado. Dios está siendo fiel y justo para perdonarnos por el sacrificio de Jesús. Y le quiero decir algo. Yo no lo estoy juzgando, el Señor tampoco lo juzga. Nosotros a diario nos equivocamos, pecamos. Pero hay algo importante. Debemos ser honestos cuando nosotros vamos delante del Señor y le confesamos lo que hemos hecho. Debemos ser sinceros. No debemos tener pretensiones ni tratar de engañarlo porque Él lo sabe todo. Nos habla de que deberíamos ser capaces de desnudar nuestra alma delante de Él. Dejarle ver cómo soy en realidad. Porque Él es fiel y justo para perdonarnos por medio del sacrificio de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. No habla de que usted tiene que hacerlo en público, no. Yo le estoy hablando de esas conversaciones que usted tiene con Dios en su habitación, donde no hay nadie más que pueda escuchar. Y usted puede experimentar esta hermosa comunión con el Señor, donde usted le puede decir todo y Él lo va a perdonar por medio de los méritos de Cristo. Bendito eres, Señor. Y algo de lo que yo me meditaba es que cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, no debo culpar más. Saben que hay muchos creyentes que usted no los ve alegres, no los ve gozosos, no los ve disfrutando. Usted debería estar más que gozoso. Pero a veces cargamos esa mochilita en nuestra espalda por veces. Y es tan fácil, porque
Acá no estamos hablando de ser en público, sino de tener esta comunión diaria con el Señor y decirle cuando nos equivocamos, pero también un comillas grande, nosotros no debemos practicar el pecado, ni tampoco tomar algo de esto como cotidiano, ¿no? Porque también debe haber arrepentimiento. El Señor nos conoce. Si Él me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonarme? Dios ya ni se acuerda y usted insiste en acordarse de eso que hizo. Él no se acuerda. Él ya lo perdonó. Entonces, ¿por qué cuando usted pasa a este lugar o le toca hacer algún trabajo para el Señor, usted se siente indigno? Si el Señor ya lo perdonó, si Cristo ya pagó el precio por nuestro pecado en el madero de la cruz del Calvario, bendito sea tu nombre, Señor. Por medio del sacrificio expiatorio de Cristo, la deuda ha sido cancelada en favor de todo aquel que cree en Él. El texto del Juan continúa: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y después dice así en Juan 1:8, primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Estos hombres que decían que no tenían pecado se estaban engañando a ellos mismos. Porque sí estaban pecando. Y dicen que si nosotros o estos hombres estaban declarando que estaban haciendo a Dios mentiroso, pero la verdad es que ellos no habían entendido nada. Mientras estuvieron ese tiempo en la iglesia, no habían entendido nada. Esta autosuficiencia de estos hombres, estos falsos maestros, de pensar que podían alcanzar un estado de perfección sin los méritos de Cristo. Todo es por los méritos de Cristo. Esto es lo que Juan quiere dejar claro, que sí el Salvador se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo que estos falsos maestros estaban cuestionando era algo de una trascendencia increíble para el pueblo de Dios. Las enseñanzas que el maestro había dejado estaban siendo cuestionadas por estos falsos maestros. Por eso que Juan se da el trabajo de explicar esto, de transmitir este fiel mensaje. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Esto es lo que le hablaba a su cargo. Él está hablando aquí de esta práctica abierta y deliberada de estos falsos maestros. Esta práctica que vivían estos falsos maestros, aduciendo que no importaba lo que ellos hicieran con su cuerpo, no importaba que su cuerpo se corrompiera, su alma seguía intacta. Mentiras, se estaban engañando. No se daban cuenta que se estaban engañando ellos mismos. Colosenses 2:13 dice: cuando estáis muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vivamente junta con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Romanos 3:25 dice que Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe
Y esto es lo que Juan está diciendo. Esto es lo que Juan deja claro, perdón. Bendito sea el nombre del Señor. Él se está anunciando al que existe desde el principio, a este Dios que es eterno, que es todopoderoso, y les está declarando a estos hombres: lo que ustedes están diciendo es una mentira. Porque Él sí, efectivamente, cuando estuvo acá en la tierra fue 100% hombre y 100% Dios. Les está diciendo que Él es vida, que Él es la vida misma, que Él les fue revelado y que ellos, Juan junto al resto de los apóstoles, son testigos. ¿Qué se puede hacer cuando hay testigos de este hecho tan grande? Si no ser capaces de hablar y decirle a estos hombres que estaban equivocados, que esto no había sido un cuento, que efectivamente Cristo había muerto en la cruz, que había sido bautizado, que había predicado el Evangelio. Y esto es lo que Juan está haciendo, está hablando de lo que él había experimentado en su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo nosotros como creyentes, como cristianos, no ser capaces de transmitir este mensaje de vida a otros? Ser capaces de entender que es necesaria esta comunión diaria con el Señor. Que sin esta comunión diaria nos alejamos de Él. Y por eso que a veces nos sentimos que algo se nos salió de aquí adentro del pecho. Y nos sentimos deprimidos. ¿Y sabe por qué? Porque dejamos la comunión con nuestro Padre Celestial. Él está presto para escucharnos cada día. Él no nos condena. Y el Señor ponía fuerte esto en mi corazón. Entonces, ¿por qué usted no se goza? ¿Por qué no es capaz de alegrarse? Deje de cargar eso. Si el Señor ya no se acuerda. Juan quiere dejar claro esto, que debemos gozarnos por este acto tan grande que hizo el Señor, que debemos tener comunión los unos con los otros, pero algo más importante, así como Juan, debemos ser capaces de testificar a Cristo a otros que están sufriendo y lo están pasando mal. Yo quiero invitar a que usted se pueda poner de pie en este día. Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, voy delante de tu presencia, Señor, adorando y bendiciendo tu